Adelante, Cristian. Gracias. Em, pues bienvenidos sean todos, ¿no? Al tercer día del Congreso, el primer Congreso Mundial para la Prevención y Atención de las Adicciones, profesionales de la salud, estudiantes de medicina, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades y áreas afines, así como los sectores educativos, empresariales, medios de comunicación, representantes de la sociedad civil y todo público en general. A cada una de las instituciones responsables de organizar este evento y de igual forma saludarlos con mucho gusto, así como a los integrantes de las instituciones invitadas a nivel nacional e internacional. Las mejores y más bellas cosas en el mundo no se pueden ver, sí, no tocar. Deben ser sentidas con el corazón. Esto nos lo dice Helen Keller. Comienzo con esta pequeña frase, ¿no? Creo que es importante ir recordándola a lo largo de el día. Y para no irme más, tomar más tiempo, ¿no? Bienvenido, doctor Luis Fernando Díaz. Este, Me es grato presentarte, ¿no? Al director clínico del área psiquiátrica en el Centro Diagnóstico Neurológico, quien destaca en su desarrollo profesional por ser médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista psiquiatra certificado en patología dual por la Universidad de La Salle, en tratamiento de adicciones por el Centro de Integración Juvenil. Realizó el posgrado en terapia familiar sistémica avalada por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernabín Álvarez. Maestría en Ciencias Médicas con especialidad en investigación clínica, coordinador de la sección de neuromodulación de la Asociación Mexicana de Psiquiatría, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Neuromodulación y experto en estimulación magnética transcraneal. El doctor Luis Fernando Díaz cuenta con una vasta experiencia en el área médica y en general con respecto a las ciencias de la salud. Por lo anteriormente mencionado y por su amplia experiencia, me es un gusto recibirle en este congreso con la conferencia de estimulación magnética transcraneal en los trastornos por consumo de sustancia. Doctor Luis Fernando, el espacio es suyo. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por la presentación, por la invitación. Nos reencontramos con bastantes compañeros que estudian la parte de adicciones. Ya como tal, en especialización, a veces es frecuente que nos encontremos en diferentes congresos, en pláticas, y es un gusto vernos por acá. En el transcurso de la plática, si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede estarla comentando por mensaje para que también esto sea un poco más interactivo y se vayan resolviendo y no se quede todo al final. Yo lo voy leyendo y así vamos contestando. De todas maneras, voy a tratar de dejar un espacio de tiempo para preguntas y para que haya mayor información si es que existe alguna duda. Sobre todo, yo estoy pasando mucho material en redes sociales, @Luis Díaz Psiquiatra, en cualquier red social, Instagram, TikTok, Facebook. Si quieren más material de salud mental relacionado a adicciones, tratamientos, me pueden encontrar allí. Y nosotros estamos en la Colonia del Valle. Somos un grupo de multidisciplinario de diferentes especialidades: neurología, neurofisiología, neuropediatría. También varios psiquiatras, psicogeriatras que son especialistas en adultos mayores, y yo veo más adicciones. Y ya entrando en materia, podemos pasar a la siguiente, por favor. Primero tenemos que empezar recordando qué es el consumo de sustancias. Y ya en diferentes categorías diagnósticas, en el CIE-11 y en el DSM-5, sabemos que es un deseo, tolerancia y preocupación por sustancias y consumo continuo a pesar de las consecuencias nocivas. Y la parte importante de este consumo de sustancias es que las áreas que están afectadas en el consumo de sustancias son las mismas que se utilizan para diferentes
actividades muy básicas como aprendizaje, como recompensa, como parte de la supervivencia. Vamos a revisar algunos de los trastornos adictivos más frecuentes relacionados a consumo de sustancias y a comportamientos o adicciones comportamentales. Entonces, sobre todo relacionado a algo que es adicción a los videojuegos, no es como que de repente un niño juegue 1 hora, 3 horas o quiera jugar un poco más. Ya cuando hay una adicción, esa persona no puede vivir o no puede tener una vida normal si no es a través del vínculo que existe con esa sustancia o ese comportamiento. Entonces, aunque le escondamos el cable o el wifi, se lo apaguemos, él todo el día, este chico o persona, generalmente son más hombres, pero puede haber mujeres, va a estar pensando todo el día en los videojuegos, en qué cosas hacer, en qué estrategia, en el videojuego y también para poder lograr llegar a su meta. Y lo complicado en este caso de los videojuegos es que también ya integran compras. No solamente es algo como pasivo, quizás si nosotros jugamos videojuegos en los 90s o en los 2000s, sino ahora ya son todos interacciones online, estás jugando con amigos o con personas de otro lado del mundo, estás teniendo un ranking y también puedes hacer muchas compras e incluso puedes apostar. Entonces se mezcla un poco el videojuego con el juego patológico o apuestas. Es ya el secuestro de estos circuitos importantes en donde no me preocupo más que por esa sustancia o esa conducta que me crea un placer y no hay ninguna otra cosa. De hecho, hasta ya se venden pañales para que no pierdas en ningún segundo jugando, sino que no tengas que ir al baño. Y son personas que ya no comen, no duermen, entonces estamos hablando de algo bastante serio. Porque a veces comento esto y dicen, no, no, lo que requieren más es un abrazo o más jugar. No, si hay algún tema con problema con los videojuegos y se soluciona de esa manera, no era una adicción. Aquel que ya tiene una adicción, aunque hagamos lo que hagamos, esa persona ya va a tener un problema grave y requiere un tratamiento. La que sigue, por favor. Y la parte importante por la cual hacemos esta presentación es hablando de los tratamientos. Tenemos algunos tratamientos farmacológicos en México solamente para consumo de alcohol tenemos la naltrexona. En otros países existe el disulfiram, existe el acamprosato y algunas otras sustancias, pero aquí en México no. Y aparte de esos medicamentos que son muy pocos, en el caso de heroína, naltrexona o buprenorfina, realmente no tenemos muchos tratamientos. En caso de dejar de fumar, sí está la vareniclina, está el bupropión, pero la mayoría de ellos tienen un índice de respuesta de menos del 30%. Uno es el apego al tratamiento y farmacológico y la otra es no hay muchas alternativas. Y aparte de esto, se recomiendan utilizar psicoterapia individual, psicoterapia grupal, grupos de ayuda, terapia de pareja, terapia familiar, dependiendo de los casos, y algunas otras alternativas. A pesar de los tratamientos, en este caso decidimos añadir todas las herramientas que apoyen, que ayuden. Oye, y si va a jurar, que vaya a jurar. Oye, y si va a un grupo de AA, adelante. Todas las estrategias que se puedan porque cada una va a aportar de manera diferente y tenemos que apoyarnos porque alguien que tiene un problema de consumo de sustancias es alguien que no solamente está sufriendo, sino seguramente las personas más cercanas también están teniendo muchos problemas, culpa, enojo, tristeza, muchas emociones diferentes que requieren un apoyo y que pueden estar afectados, no solamente porque pensemos que alguien con consumo sea alguien malvado y que golpea, no, porque es una enfermedad o un trastorno desgastante. Si fuera esclerosis múltiple, nadie está pensando, oye, este paciente con esclerosis múltiple que golpea a su esposa o golpea a sus hijos. No, pues es terrible todos los medicamentos, todas las consultas, las crisis, no puede caminar. Nadie pensaría, oye, el paciente con esclerosis múltiple es malvado. Entonces a eso me refiero, a que es una
situación que requiere muchos cuidados, mucho tiempo, mucho esfuerzo y también muchos gastos, y que por eso es que la familia requiere un apoyo, no pensar así de, oye, vamos a aprender karate porque pues si tu papá o tu mamá llega bebiendo, vamos aquí a amarrarlo. No, me refiero a todo el desgaste como en cualquier otra enfermedad crónica, y que puede ocasionar problemas. La que sigue, por favor. Muchos de los tratamientos, a pesar de que se den, no van a ser efectivos. Sabemos que el 50% de los pacientes reinicia el consumo a los 3 meses y el 90% tiene un reinicio del consumo en menos de 4 años. Pero la parte importante es que ya sabemos cuáles son los factores desencadenantes. Oye, pero ¿qué será? Ya los tenemos. Es la ansiedad, los síntomas depresivos, el craving o el deseo de buscar, o la necesidad de la sustancia. Es un deseo, una necesidad muy alta, y sobre todo el abandono del tratamiento. Si el paciente ya no va, no solamente, oye, no me tomo el medicamento es una parte del tratamiento, sino ya no voy a terapia, ya no voy al grupo, ya no hago las cosas que me ayudan y que son las más importantes para mantener ese equilibrio. La que sigue, por favor. Entonces, esa sería la de las principales cosas. Y en la siguiente diapositiva tenemos una imagen de un cerebro, y esta es la más clásica, que explica las áreas que están afectadas o el funcionamiento que está afectado después de que alguien empieza a tener un consumo, sobre todo un consumo crónico y de sustancias bastante potentes. En verde tenemos áreas de la corteza prefrontal, la corteza orbitofrontal, la corteza dorsolateral izquierda, que son áreas principalmente que controlan la toma de decisiones, la motivación, la inhibición. Oye, en lugar de tomar este curso o esta plática, ¿por qué no mejor nos vamos, es viernes, y por unas margaritas, y entonces ya después de ahí seguimos la fiesta? Y yo no tenía planeado, pero pues ya no aviso a la casa que voy llegando, más bien que voy a llegar, y pues ya llego hasta el sábado o hasta el domingo. Es decir, no, pues a lo mejor si quiero ir a beber o si quiero ir a comer o divertirme, lo debo de hacer, espero, después de que acaben todas las ponencias o después de todo lo que tenía programado. Al rato le dije a unos amigos, a mi hijo, a parte de mi familia, hoy no le prometí a nadie, sino yo solamente tenía el deseo y la motivación, o tenía un objetivo de empezar a hacer ejercicio. Y si esas cosas ya no las estoy cumpliendo, es que no estoy inhibiendo ciertas conductas o deseos a costa de alguna otra situación o comportamiento. Y no significa que estén poseídos, o que ya no puedan controlar nada. Todo esto nos ha pasado a nosotros. Hemos querido ahorrar, pero de repente vemos ahí una promoción o un viaje, o hemos querido bajar de peso, pero decimos, ay, ahora sí ya empiezo el lunes, nada más un pancito, nada más unos tacos, el pozole, y muchos de los objetivos que tenemos no los cumplimos. Entonces, cuando pensemos a alguien que tiene consumo de sustancias, imaginemos que nosotros también hemos tenido un objetivo, y a pesar de que el pan no sea tan potente, a veces no lo cumplimos. Entonces, no estamos inhibiendo de manera adecuada ese comportamiento, pues porque el pan es muy rico. Ahora imaginemos un pan 10 o 50 veces más delicioso, el mejor pan, y a lo mejor lo más agradable que podemos tener, sin dañar nuestro sistema de recompensa, el sexo. Imaginemos el mejor orgasmo multiplicado por 10, y tratar de evitar tener esa emoción está complicado. Entonces son todas estas áreas las que inhiben. Y se conectan con las áreas pintadas en azul, son áreas altamente dopaminérgicas. Significa que liberan dopamina. Ahí principalmente, sobre todo, actúa el cigarro o la cocaína. Área tegmental ventral o núcleo accumbens, son áreas que liberan dopamina, no solamente en sustancias, o sea, no es como luego dicen los pacientes que consumen marihuana, oye, pues yo tengo receptores de CBD, pues porque Diosito me los dio para consumir marihuana. No, no, no es así. Tenemos esas áreas altamente dopaminérgicas porque son áreas de supervivencia, y cualquier situación positiva que de manera evolutiva me dé posibilidad de seguir teniendo supervivencia va a liberar dopamina. Comer, dormir y tener sexo. Si no fuera placentero, ya nos hubiéramos extinto, pero ahora sabemos que pues hay que hacerlo de manera responsable.
Tenemos que tener placer para seguir ciertas conductas y lo que hacen las sustancias es secuestrar este circuito y se adueñan de la diversión, de la familia, de los gustos, de los hobbies y de otras cosas que también son importantes aunque no sean totalmente de placer, como el trabajo, la escuela o las responsabilidades. Si se adueñan de lo positivo, de lo negativo, pues más fácil. No de lo negativo, de lo neutro, digamos, porque si no van a decir, oye, el trabajo no es negativo, pero a veces no se disfruta tanto. Ahorita que están aquí en la plática, pues sé que sí es muy placentero y que están teniendo mucha liberación de dopamina, pero no todas las cosas son así. Y en áreas rosas o rojas, dependiendo de cómo se vea, tenemos sobre todo la amígdala y esta área son áreas que se encienden cuando tenemos abstinencia. Entonces imaginemos que todos estos días tenemos un cupón o nos ganamos una serie de comidas en un lugar que vende mucha carne, no diré marcas. Entonces, vamos todos los días, todas las semanas a comer carne y carne y carne y luego me invitan y estoy un mes completo comiendo carne. Y de repente ya se acaba o sale muy caro o decido volverme vegano o voy al nutriólogo y el nutriólogo me dice, oye, no, ya no puedes hacer eso, estás subiendo mucho el ácido úrico, subiste mucho de peso, se cancela la carne. Si de un nivel anterior de comer carne medio kilo al día paso a cero y no me dan algo de pollito o de otras cosas, solamente lechuga, ese desequilibrio va a generar un malestar. Ya lo han tenido ustedes al dejar el pan, al intentar dejar de fumar, al cambiar algún tipo de dieta. Con la dieta es clave, nos dan la dieta y andamos irritables, andamos de mal humor, queremos hacer un cambio y lo hemos notado. Ese desequilibrio es la amígdala hablando de esa diferenciación en los niveles de liberación de neurotransmisores y de placer. Entonces, alguien que ha consumido mucho alcohol, no es que su amígdala esté tranquila y relajada, está hipersensible, ansiosa y está activando un montón de malestar. Por eso es que al día siguiente ando irritable, ando con insomnio, ando con taquicardia, con temblor, no solamente la amígdala de este malestar negativo, sino relacionado a también diferentes áreas del cerebro que están en este desequilibrio. Ya recibí una semana, un mes, varias semanas consecutivas esta sustancia o esta conducta que genera un cambio, me la quito y voy a sentir esa modificación. Así como cuando si les llegó a pasar que vivieron junto al mar y regresan a la ciudad de Dios mío, esa adaptación cuesta y en este caso también por el tema de sustancias. La que sigue, por favor. Entonces, esas son principalmente áreas específicas que se están afectando, pero la parte más importante es que ya sabemos dónde podemos actuar. En este caso, les voy a presentar estudios de estimulación magnética. La estimulación magnética es un procedimiento mediante el cual nosotros podemos estimular diferentes áreas del cerebro. Es un imán, le ponemos corriente eléctrica y crea un campo magnético, y ese campo magnético puede estimular diferentes áreas. Ya vimos las áreas que están afectadas por el consumo de sustancias y ahora vemos intervenciones que se han hecho en pacientes, en este caso con consumo de alcohol, trastorno por consumo de alcohol y estimulación magnética. Ya hay varios años que se han hecho estos estudios, los primeros fueron en el 2010 y hay sobre todo resultados positivos. Ahí vemos, por ejemplo, en el estudio de 2010 es en un autor que se llama Misra. En 45% se dio estimulación en corteza prefrontal dorsolateral derecha, que ya vimos es la que inhibe el comportamiento, mejora la motivación, hace que tomes mejores decisiones a una frecuencia de 10 Hz, que es alta frecuencia. Lo que hace es mejorar la conectividad, la liberación de neurotransmisores y también de otras proteínas como BDNF, que hace que haya sinaptoplasticidad o neuroplasticidad. Y con una bobina tipo 8. Y hay una reducción del craving y solamente un paciente convulsionó, pero no se espanten, era un paciente que se le dio el tratamiento simulado. No fue por la estimulación que convulsionó, seguramente tenía altos niveles de abstinencia y por eso convulsionó. Y en el 2015, en 26 pacientes, se le dieron 15 sesiones en 3 días, 5 sesiones por día, en corteza prefrontal dorsolateral derecha, 20 Hz, y también hubo reducción del craving. La que sigue, por favor.
Y esta es una revisión que hicimos en el 2022 de toda la bibliografía a nivel mundial y encontramos 8 estudios. Y la mayoría de ellos con buenos resultados: reducción del craving, reducción del consumo, reducción de los síntomas, no solamente asociados al consumo, sino a algunas otras características. Y no hay muy pocos efectos adversos. Lo que vemos de aquí es que de los 8 estudios solamente 4 mostraron resultados, y lo que vemos de los autores es que solamente admiten a pacientes con consumo de alcohol, creyendo que puedan existir. Entonces los autores dicen, ok, excluimos a todos los pacientes que tenían depresión, ansiedad, TDA, cualquier otro tipo de trastorno mental. Eso es algo extraño porque sabemos que es muy frecuente la comorbilidad. Seguramente estos pacientes estaban en una etapa de remisión, o negaron los síntomas, o no se les hizo la valoración. Y entonces lo que no sabemos es qué características tienen estos pacientes con consumo de alcohol. ¿Tenían ansiedad, tenían depresión, tenían déficit de atención, tenían algún otro problema? Pero al menos sabemos que a muchos de ellos, prácticamente a la mitad, les funcionó el tratamiento. Vamos a ver los estudios más recientes, cómo hacen la diferencia del tratamiento. ¿La que sigue? Y en este caso también hay algunos estudios que reportan estimulación magnética en pacientes con uso de cannabis. En este caso solamente los principales expertos es el grupo de la Universidad de Stanford, el doctor Salim, que ha hecho estudios desde el 2018 y mide con algo que se llama el Marijuana Craving Questionnaire. Es un cuestionario que mide el nivel de craving, o de deseo, de impulso hacia fumar marihuana. Para que pudieras ser parte de este entrenamiento, te pedían como mínimo que consumieras 20 días, ya tener una dependencia a la marihuana, y querer o intentar haber intentado disminuir el consumo. Entonces se han hecho bastantes tratamientos. En este caso se dio a 10 Hz en corteza prefrontal dorsolateral derecha e izquierda. En este caso se dio en los dos lados, 4000 pulsos con bobina tipo 8, y hubo una disminución en este puntaje, y también en ansiedad, y en la cantidad de días y semanas sin consumo. Entonces hubo una mejoría significativa de los pacientes. En lugar de fumar en promedio 20 días al mes, fumaban una vez a la semana o tal vez menos. De los principales objetivos que tenemos de tratamiento no solamente es la disminución del consumo, sino el resto de síntomas que vienen alrededor del consumo. Pero pensando de alguien que fumaba 20 veces al día a alguien que fuma 4 veces, es un excelente cambio. No es que querramos o estemos aceptando o demos permiso del consumo, sino que vemos al consumo de sustancias como cualquier otra situación de salud. Entonces, si vemos a un paciente que tiene diabetes, le damos el tratamiento, y si no tiene una glucosa espectacular de 90, no le vamos a decir, oye, no sirve, ya te vamos a internar, esto es algo terrible, sino simplemente vamos viendo cómo va mejorando. Si aparte de eso mejoró la presión, bajó de peso, se siente mejor, ya no está tan cansado, ya no se le hinchan los pies, dirías, wow, pues qué bueno, la glucosa sigue sin controlarse todavía, va mejorando, pero a veces solamente en estudios que se han hecho, alrededor del 30% de los pacientes con diabetes están controlados. Entonces, sería muy difícil, o es algo contraproducente y extraño, exigirle a un paciente que está en tratamiento por consumo de sustancias, oye, nunca no consumas y no vuelvas a consumir nunca en la vida, pero en el resto de tratamientos sí somos como un poco más tolerantes. Ay, ya nada, se le sube una vez la presión a la semana. Ay, nada más de repente tiene alguna crisis de migraña. Ah, de repente, o sea, tiene algún momento donde tiene un descontrol. Sabemos que la mayoría de las enfermedades tienen ese sistema, y hay veces que se descontrolan, y solamente hay que ajustar y ver qué cosas hacer para disminuir esas situaciones. La que sigue, por favor. Hay algunos otros tratamientos respecto a consumo de cocaína. Los mejores resultados que hemos visto son sobre todo en cocaína, en anfetaminas, en cigarro, y vamos a ver que también en juego patológico. En el caso de cocaína, la que sigue, por favor.
Sobre todo, hay un grupo muy grande de especialistas en estimulación magnética y consumo de sustancias que es italiano. Entonces, por eso verán apellidos como Terraneo, Madeo, la doctora Chiara Rapinesi. Son un grupo grande de psiquiatras, neurofisiólogos, expertos en estimulación magnética que trabajan en Italia. En este caso, en consumo de cocaína, también dan estimulación en corteza prefrontal lateral izquierda, y vemos que en este primer estudio de 2016 agarran a una serie de pacientes, 32, y le hacen antidoping a los 30 días. En todos los tratamientos, en este caso que se les aplica estimulación, siguen con terapia y con tratamiento farmacológico. Y la diferencia es que aquellos que se les dio la estimulación, el 69% resultaron negativos a los 30 días, a diferencia de aquellos que solamente siguieron el tratamiento farmacológico y terapéutico, lo cual solamente el 19 resultó negativo. Es decir, hubo un resultado 6.47 veces mejor para aquellos que recibieron estimulación magnética que para aquellos que solamente recibieron el tratamiento farmacológico. 6 veces mejor, tiene 6 veces mejor pronóstico si se le aplica estimulación magnética. Y en este estudio del el doctor Madeo en el 2020 es muy interesante porque son 284 pacientes y se dio seguimiento a más de 2 años. En este tenemos una gráfica, la que viene, por favor. Esta gráfica se llama de Kaplan-Meier y lo que nos dice es cuando el paciente reinició el consumo. En rojo tenemos pacientes con el tratamiento usual y en promedio ellos reiniciaron el consumo al día 51. Hay pacientes que mucho antes, hay pacientes que mucho después, pero hasta los que más resistieron, algunos de ellos lograron solamente un año. Y en promedio, a los 50 días reiniciaban el consumo. A diferencia del grupo de aquellos que se les dio el tratamiento farmacológico más la estimulación magnética, en promedio reiniciaban el consumo hasta el día 90. E inclusive después del estudio, el estudio solamente hasta que lo publicaron, porque todavía sigue, reportaron 2 años y medio. Y había pacientes que todavía seguían sin reiniciar el consumo de cocaína. Pero vemos en promedio de 50 a 91 días, los pacientes tenían el doble de mejoría en cuanto a reinicio del consumo. Es solamente una de las medidas que nos sirven para medir la mejoría o el empeoramiento. El que sigue, por favor. Y hay algunos otros estudios que, por ejemplo, ya añaden algún otro tipo de escala, sobre todo escala del sueño. Esto lo vemos de manera específica. Es un paciente que viene para tratamiento con depresión. Se les da el protocolo y aunque vengan por depresión, el paciente mejora el sueño y mejora si fuma, deja de fumar o disminuye el cigarro. Entonces el paciente nos menciona, oye, desde la primera sesión dormí un poco mejor, fíjate que normalmente fumaba 10 cigarros y ahorita ya estoy fumando 6, 7, a veces 5. No es el tratamiento por el que fue, pero la estimulación al activar estas áreas donde mejora la recompensa, la toma de decisiones, la motivación, el paciente ve esas cosas positivas y las puede lograr. Y en pacientes que consumen o que tenían problemas con consumo de cocaína, también se han medido las características del sueño. Y por ejemplo, en este estudio del doctor Gómez de 87 pacientes, vemos resultados bastante positivos. La que sigue, por favor. Voy a ver si tiene alguna pregunta. Todavía no. Ok. Y aquí vemos diferentes escalas. El PSQ es Pittsburgh Sleep Quality Inventory, que es un inventario específico para calidad del sueño. La mayoría de los pacientes empezaron con 9 y vemos que muchos de ellos bajaron hasta 6 a los 30 días, es decir, hubo una mejoría en la calidad del sueño. Por ejemplo, en la escala de cuestionario para cocaína, empezaron con 12 de craving, un craving o un intenso deseo de consumo, y vemos que desde el día 5 baja a 2. Es algo increíble y es algo importante que tenemos que recordar. El paciente muchas veces tarda hasta un año en quitársele el craving, va disminuyendo con los medicamentos, con la terapia,
pero muchas veces sigue teniendo crisis o momentos donde se activa el craving o el recuerdo del consumo. Con la estimulación es lo que más sirve y disminuye el consumo de manera muy rápida. Y también en cuanto a la escala de síntomas de Beck, vemos que los pacientes iniciaron con 18 y bajaron a 12, bastante bueno. Entonces vemos la siguiente presentación, por favor, el siguiente slide. Vemos que la mejoría es continua. Aquí tenemos escala de la calidad del sueño y vemos que desde los primeros días va disminuyendo, igual que los síntomas depresivos, y es algo bastante bueno. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿este tratamiento es continuo? Varían los protocolos. Hay protocolos que son días continuos, hay protocolos que son una vez por semana, dependiendo de las características del paciente, del diagnóstico de base. Generalmente se dan diario por 10, 20 sesiones o hay unos que son semanalmente. ¿Y hay algún estudio sobre el impacto del fentanilo con relación a calidad del sueño? En fentanilo, no tenemos estudios de estimulación magnética porque en caso de opioides no se ha hecho porque el tratamiento gold standard lo tenemos y es metadona o buprenorfina e inclusive los pacientes es muy complicado que puedan dejar ese consumo. No he visto algún estudio, voy a buscar nuevamente porque tiene como 3, 4 meses que no he buscado específicamente para fentanilo o para ningún otro opioide como heroína, pero lo complicado de estas sustancias es que lo primero que tenemos que evitar es que el paciente no muera de sobredosis. A diferencia del alcohol, cocaína, marihuana, que es de, ok, vamos disminuyendo, ok, vamos viendo, el mayor riesgo de consumo de opioides es paro cardiorrespiratorio por sobredosis y en Estados Unidos mueren 300 personas al día por este problema. Por eso es que ya se autorizó de manera oficial el uso de naloxona, que es un antagonista opioide, para que tú puedas comprarlo en cualquier farmacia y utilizarlo. Qué bueno, porque eso hará o se podrá prevenir muchos fallecimientos. ¿El que sigue, por favor? Y en esta siguiente presentación vemos protocolos de anfetaminas. También hay protocolos muy buenos respecto a anfetaminas. La que sigue, en este caso está el estudio del doctor Chen del 2020 y vemos diferentes esquemas. La que sigue, en este caso vemos diferentes tipos de estimulación, uno que se llama Theta Bursts y otro que se llama Theta Bursts continuo y Theta Bursts intermitente. Lo que vemos en este estudio es que el azulito es el como simulado, el tratamiento simulado, y vemos que en esta primera gráfica de craving, el craving quedó igual y en cualquiera de los tipos de estimulación mejoró bastante. La que sigue, por favor. Y también en las escalas de sueño y en la escala de abstinencia a anfetaminas. El tratamiento simulado no hubo casi diferencias y en cualquiera de las intervenciones de estimulación hubo una mejoría significativa. La que sigue. Y aquí vemos con referencia qué es lo que sirvió. En azulito, el que está con azulitos triángulos, ahí vemos que se le aplicó solamente el tratamiento simulado y no hubo casi diferencias en nada. A cualquiera de los dos que se les aplicó el grupo B, que fue Theta Burst continuo, y el grupo rojo, que se le aplicó Theta Burst intermitente, hubo una mejoría del 55% en craving. Y en verde hubo una mejoría del 73%. En verde se les aplicaron los dos protocolos, Theta Burst continuo dorsolateral izquierdo y Theta Burst intermitente medial. Entonces tuvo resultados significativos. En estos estudios de anfetaminas se recomiendan una sesión por semana. Se da de seguimiento 5, 10, 13 semanas, dependiendo de las características del paciente y de los protocolos. La que sigue, por favor. Y les mencionaba a lo mejor algunos problemas respecto al consumo de alcohol, pero en cualquiera de las enfermedades es frecuente que haya algo más. El 80 al 90% de los pacientes que tienen problemas de consumo de sustancias tienen problemas también con algún otro tipo de trastorno. Lo más frecuente
depresión, ansiedad. Ahorita vamos a ver cuáles son los porcentajes. Aquí hay otra pregunta. ¿En México también se pudo comprar la naloxona en farmacias como en Estados Unidos? No, en México no. De hecho, no es de solamente que se pueda comprar, no hay naloxona, es muy difícil de encontrar. La que sigue, por favor. Y esos son estudios en centros de rehabilitación hechos por el doctor Rodrigo Marín. Y vemos, en este caso son pacientes que están internados. El 17% de los pacientes que estaban internados por algún consumo también tenían depresión. 15% fobia social, 13% estrés postraumático, 5% ansiedad generalizada y 20% déficit de atención, 40% trastorno disocial, 31% trastorno posicionista desafiante. Son pacientes diferentes que a los que llegan al consultorio. Generalmente se internan porque ya se portaron muy mal, son agresivos, ya robaron, a diferencia de aquellos que llegan al consultorio que tienen otras características. Nosotros aquí en Centro Neurológico generalmente vemos a los pacientes que llegan tienen depresión, ansiedad o déficit de atención. No han golpeado a nadie, no han tenido delitos, sino simplemente salen a veces un poco de control por el consumo. La que sigue, por favor. Y respecto a eso, ya hay el grupo de la doctora Chiara Rapinesi en Italia, también que hace estudios más específicos. ¿Qué pasa si le doy estimulación magnética a pacientes que tienen consumo de alcohol y depresión? Pues hay una mejor respuesta porque es un grupo específico que también tiene afectado la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, no hay motivación y al mejorar la depresión disminuye el consumo y al disminuir el consumo mejora la depresión. La que sigue, y aquí tenemos una gráfica respecto a esta respuesta. Está el comparativo, en la parte de arriba el color, la gráfica o la línea un poco más oscura, tenemos pacientes con depresión solamente. Y en la parte de abajo tenemos pacientes de depresión y consumo de alcohol. Aquellos que se les dio estimulación y tenían depresión y consumo de alcohol, mejoran mucho más los síntomas depresivos y disminuyen mucho más el consumo. Entonces algo muy bueno porque lo que decía, si mejoramos una, mejora la otra, sería como alguien que está haciendo dieta, oye, y mejoró también la presión, sí, no solamente mejoraron triglicéridos y la glucosa, también mejoró la presión, son a veces entidades que están o vienen muy en conjunto, bien, muy, muy unidas. Hay una pregunta de Guadalupe, dice, es un gran problema de salud pública la sobredosis que se podrían disminuir la naloxona si estuviera disponible. Leí que el presidente decía que no había crisis de opioides, así que no era necesaria la naloxona. ¿Qué se puede hacer para que en un futuro esté disponible? Pues seguir reportando a nuestros pacientes y tratar de hablar con las empresas farmacológicas. Puede ser que haya algunos trabas del gobierno, pero pues al final las empresas farmacológicas son las que deciden o no traer los medicamentos. En ese caso, no hay como que permisos. Si ahorita se está vendiendo un montón una sustancia o si somos un como mercado positivo para las empresas, créanme que van a estar por acá. Pero seguir reportando, seguir solicitándolo, hablar con su farmacólogo de confianza y esperamos que pronto se pueda hacer. Ojalá y pueda ser a través del gobierno, pero si no, tenemos que seguir solicitando y viendo de qué manera vemos que se consiga. Y la que sigue, por favor. En cualquier paciente que tenga consumo de sustancias es muy fácil llegar al diagnóstico. Oye, ¿qué consumes cocaína? Ah, trastorno por consumo de cocaína. Oye, ¿qué consumes cigarro? Oye, trastorno por consumo de cigarro. Pero aparte de eso, hay otras cosas que a veces no preguntamos y que son importantes, que no es tan frecuente, pero tenemos que agregar a nuestro interrogatorio porque alguien que ya tiene problemas de desinhibición, con circuito de la recompensa, impulsividad, es probable que tenga algún factor o alguna conducta impulsiva no sustanciosa, pero sí problemática, y son 5 de ellas. Uno es hipersexualidad. Tenemos que preguntarle a nuestros pacientes, aunque nos dé pena, oye, ¿qué tanto? ¿Cómo? A veces ves pornografía, estando en la clase estás aquí viendo algunas cosas, está medio raro, o aunque no estés viendo cosas, estás imaginando, no estás poniendo atención en clases porque estás pensando en otras cosas, a lo mejor puede parecer, oye, pues ¿cómo va a tener hipersexualidad si es un chico, un joven?
no tiene actividad sexual, pero sí ve mucha pornografía y está teniendo muchas fantasías. Es un tema de hipersexualidad. Tenemos que un poco de hablarlo, no el primer día, no es así de hola, ¿qué tal? Sino cuando vaya agarrándose confianza. Número dos, compras. Después de la pandemia y sobre todo en mujeres es muy alto el índice de problemas de compras. Entonces, tenemos que preguntarlo también. Binge eating o atracón, hay adicción a la comida, apuestas y videojuegos. Son las 5 cosas que tenemos que preguntar, que tenemos que añadir a nuestro interrogatorio para que sea más completo. La que sigue, por favor. En este caso, ya hay estudios más avanzados que ven cómo funciona o en qué funciona la estimulación magnética de una manera más específica. De alcohol vimos que los resultados eran como sí y no. Sobre todo se recomienda indicarlo cuando hay una comorbilidad que ha demostrado buenos resultados con estimulación magnética. Depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo. En cannabis todavía hay muy pocos estudios. Nicotina ya está aprobado por FDA. Cocaína hay buenos resultados, pero en metanfetaminas y en juego patológico es donde vemos los resultados más contundentes. Independientemente de la comorbilidad, vemos que tiene un resultado bastante bueno y eso es algo, una buena noticia porque sabemos que hay una epidemia de cristal, eso sí es un problema. Hay otra pregunta de psicólogo Cristian. ¿Sería bueno combinar con ese tratamiento algunas técnicas de activación conductual? Por supuesto, es decir, hay que continuar con la terapia. La terapia no se quita, si quieren ir a grupos, si quieren todo lo demás, hay que continuarlo, por supuesto. Hay que ver si es candidato a fármaco y la estimulación es un potenciador que se añade a esto. O sea, no crean que yo digo, oigan, quítanle todo, la estimulación es lo único, lo más importante es la terapia. La terapia va a ayudar a que el paciente tenga constancia con el medicamento o con las citas o con su vida y a esos pacientes que ya tienen estos dos se les puede aplicar la estimulación. Oye, quiero estimulación porque no me gusta la terapia y no quiero tomar medicamentos. No va a funcionar, no van a tener cambios profundos, lo más importante es la terapia. ¿Hay algún protocolo para realizar estos reportes de falta de fármacos como la naloxona? ¿En dónde se puede reportar? Eso sí lo desconozco, yo trabajo solamente en la iniciativa privada, pueden preguntarle a alguien que trabaje en gobierno, eso sí lo desconozco. La que sigue, por favor. Y hay algunas otras técnicas que se pueden utilizar. Lo que sabemos de adicciones comportamentales, en juego patológico, apuestas o se llama gambling, hay muchos estudios y mucha evidencia, no solamente con estimulación magnética, sino con otro tipo de estimulación que se llama estimulación de corriente continua. En comida solamente hay reportes de casos y hay estudios de estimulación de corriente directa. En adicción al internet, gaming o videojuegos, solamente hay reportes de caso. En compras no hay nada y en sexo también hay reportes de caso. La que sigue, por favor. Y aquí tenemos unas revisiones de juego patológico. En juego patológico, como les decía, apuestas, hay muy buenos resultados. Y la que sigue, por favor. Igual, ¿quién es? El grupo italiano. Cardulo, Petrorruso. La que sigue, por favor. Y vemos resultados bastante buenos. Se le inicia al paciente estimulación magnética, más recuerden, terapia, medicamento. Ya después de eso iniciamos estimulación, antes no. Y desde el día 5 mejora mucho los síntomas respecto a el juego. Deseo de jugar, cuando tengo dinero me dan ganas de apostar, ansiedad, estoy pensando en la siguiente cosa que debo de hacer cuando vaya a jugar. Entonces son como recuerdos muy obsesivos. De hecho, se utiliza alguna escala específica que se parece mucho a la escala de obsesiones y compulsiones. La que sigue, por favor. Y en este caso, los pacientes no solamente consumían, digo, no solamente jugaban, más bien, no solamente tenían problemas con las apuestas o tenían juego patológico, sino también consumían de manera problemática cocaína. Entonces, disminuyó también el craving a cocaína con la estimulación magnética y lo que les digo desde los primeros días, desde el día 5. La que sigue, por favor. Y en este caso de estudio de Salerno,
también lo que es importante es reportar cuando no nos salen los estudios. En este caso se había estimulado área motora suplementaria. En todos los demás estudios se estimuló la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, ya saben, esa área del cerebro que es muy importante. En este caso se aplicó en área motora suplementaria, que es medial, y no hubo resultados significativos. Es muy importante reportarlo porque como se parece mucho, oye, ¿no será un TOC la adicción a las apuestas? Porque estás continuamente pensando, tiene pensamientos obsesivos, imaginaciones, visiones. Se aplicó protocolos que funcionan muy bien para TOC y no funcionó. Pero es algo importante porque dices, wow, ya se intentó, no hubo mejoría, hay que seguir intentando otras alternativas. Qué bueno que se publicó. La que sigue, por favor. Aquí tenemos un estudio de imagen en donde vemos áreas del cerebro que están disminuidas en pacientes que tienen problemas con los videojuegos. Son áreas que están disminuidas, sobre todo tiene que ver con el área de inhibición, de la recompensa, pero también parte muy importante el cerebelo y el área motora suplementaria. Entonces la pregunta sería, oye, ¿se dañó por los videojuegos o ya estaban afectados y por eso son más sensibles? Probablemente las dos en conjunto, porque muchas de estas áreas también están afectadas en pacientes con altos niveles de impulsividad y déficit de atención y son más vulnerables a tener problemas con los videojuegos. La que sigue, por favor. En videojuegos les dije que solamente había de corriente directa. Está este estudio, la que sigue. Y en este caso se mide con una escala que se llama escala de adicción al Internet. Y son 15 jugadores, se les dieron 12 sesiones, 3 veces por semana por 4 semanas. Les digo, en cada protocolo cambia, en este son 3 veces por semana por 4 semanas para un total de 12 sesiones. Y la escala bajó de 37 a 24 y las horas de juego bajó de 16 a 10. Parece poco, pero realmente no hay ningún medicamento ni ninguna otra intervención. Lo que más se utiliza terapia cognitivo-conductual, hay que seguirla y es lo más útil. Por ahí algunos medicamentos se utilizan, pero por ejemplo para adolescentes no están aprobados muchos. Entonces es una alternativa y ha mejorado. Y ya para terminar, solamente les presento la que sigue, algunos casos relacionados a hipersexualidad. Son algunos casos y la que sigue, es de un hombre de 29 años que tenía este diagnóstico, impulso sexual excesivo. Y tenía una puntuación de 109 en el inventario de deseo sexual de 14 ítems. No había más, esa es la puntuación máxima. No había, oye, si eran 110 hubiera sacado 110. Y hubo una puntuación de 40 en la escala de convulsividad sexual. Se le aplicó un HERT, es inhibitorio. En todos los demás protocolos era excitatorio. En este caso fue inhibitorio en la corteza motora suplementaria. En 120 pulsos por sesión, 22 sesiones en 4 semanas. Y hubo una reducción del 90% de las escalas después de 4 semanas de tratamiento. No hay ningún tratamiento autorizado para impulso sexual excesivo y la parte más importante es que también hay muy pocos efectos adversos con la estimulación magnética. La que sigue, para concluir, cada vez vamos a ver aplicación de protocolos más potentes y específicos. Vemos que dan resultado. Vamos a saber qué áreas están afectadas. Si tenemos un paciente con depresión y alcoholismo, problemas de consumo de alcohol, no es lo mismo que si tenemos un paciente con TDA y consumo de cocaína. Cada vez se van a dar en áreas más específicas. Hay que tratar al mismo tiempo el consumo de sustancias y la comorbilidad, que si no se tratan a la par no va a haber una mejoría y esto nos va a dar resultados de acuerdo a la verdadera psiquiatría de precisión. A veces el mismo medicamento lo utilizamos y no hay otras alternativas. En este caso podemos estimular cualquier área y hemos tenido muchos pacientes que han requerido 3 o 4 protocolos. En este caso no es como que le sumemos el costo, sino simplemente se añaden las áreas que requieren y han tenido resultados muy buenos porque requieren, porque consumen cocaína, tiene anorexia, tiene depresión y tiene trastorno de personalidad. Algunas cosas serán con terapia, algunas cosas serán con medicamentos y algunas cosas ayuda a la estimulación magnética. La mayoría de los pacientes tienen 2, 3, 4, 5 diagnósticos y muchos problemas, entonces requerimos la mayor parte de la ayuda. La última.
Tienen mis datos de contacto, esa es mi página de internet, www.luisdiazpsiquiatra.com, @luisdiazpsiquiatra. De todas maneras, dejé un poquito de tiempo para las preguntas, pero de todas maneras, si tienen alguna otra duda, creo que no me hizo falta alguna otra pregunta. Aquí está. Buenas tardes. La estimulación está contraindicada para ciertos pacientes, por ejemplo, pacientes con epilepsia, con trastornos psiquiátricos. En este caso, solamente se puede aplicar estimulación de baja frecuencia. De alta frecuencia sí estaría contraindicado, pero se puede aplicar estimulación de baja frecuencia y de hecho acá los neurólogos a veces en pacientes con epilepsia refractaria, es decir, que no tienen buena respuesta al tratamiento, aplican estimulación para mejorar el índice de respuesta, para disminuir los ataques convulsivos o los momentos donde tienen alguna crisis. Sí sería una contraindicación, pero relativa. Contraindicación total de estimulación magnética solamente sería infarto de menos de 30 días. Después de 30 días ya se le puede aplicar y mejora mucho la rehabilitación. Implante coclear y que tuvieran alguna tumoración. Realmente eso es lo único. Aunque tenga marcapaso, el marcapaso está muy lejos, la estimulación no afecta y realmente es muy bueno. Es como una resonancia magnética, es lo mismo. Realmente hay muy pocas contraindicaciones. Si tienen tatuajes en la cara, sus pacientes, solamente que no sea tinta magnética, digo tinta, sí, tinta ferropénica y magnética, pero se dejó utilizar en los años 90. Si su paciente ha estado en la cárcel antes de los años 90 y tiene tatuada la cara, podría ser, pero es raro. ¿Se puede aplicar estimulación para TLP con consumo de marihuana? Sí, tenemos que ver qué síntomas están siendo los que más se controlan del TLP. Disforia, impulsividad, el estado de ánimo puede servir mucho y consumo de marihuana y protocolos específicos. Se puede aplicar en menores de edad, hay una edad mínima para su aplicación. Está aprobado ya por FDA para adolescentes a partir de 13 años, pero por ejemplo en casos especiales de autismo, hablamos con los padres para ver si son candidatos sus hijos y los padres dicen, oye, pues aplícaselo, tiene menor riesgo, ya me explicaste todo, vamos viendo, es algo muy noble porque para autismo no hay nada aprobado. Si me espero a que aprueben algo, pues, no le voy a dar, pero ningún tratamiento. Hay muy pocas cosas autorizadas para autismo. Hemos tenido pacientes desde 3 años con la autorización de sus padres y siempre pensando en el beneficio de acuerdo a algunos síntomas. Son casos especiales, pero recuerden, terapia medicamento, después ya pensamos en la alternativa. Si es así como, oye, dale esto y ya con eso se le quitó el TDA, no, 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 no funciona así. Pregunta para los organizadores, ¿no? Aquí hay una pregunta, doctor, ¿no? Dice, en caso de niños que nacen adictos a una sustancia por consumo materno, ¿se puede realizar o cuál sería la alternativa? En caso de niños que, por ejemplo, la madre consumió alcohol y salen con síndrome de alcoholismo fetal, las consecuencias son más graves. Requieren un tipo de rehabilitación mucho más complejo. Generalmente tienen bajo peso al nacer, algunas cosas prematuras. Ahí sería lo indicado primero que el neonatólogo vea cómo están los pulmones, cómo está todo el desarrollo global y probablemente ya resolviendo esas cosas podemos ver, en este caso, para evitar los estados de abstinencia se les dan algunos medicamentos como anticonvulsivos, sobre todo para evitar que el paciente no convulsione. Pero si es algo complejo, vemos qué síndrome de abstinencia pueda tener el niño, pero ahí sería complejo se podría dar, habría que hablar con el comité de bioética y con las personas a cargo del tratamiento. Menores a 3 años, 4 años, nunca hemos aplicado. Habría que
verlo con el comité de bioética, hablarlo con los neonatólogos y ver si hay algo publicado. Desconozco. Muchas gracias, doctor. Eh, por una última pregunta, ¿no? Que aquí tenemos, bueno, primero agradecerle su ponencia, ¿no? Y toda esta información tan valiosa que nos está comentando. ¿Hay alguna recomendación o mayor efectividad de realizar este procedimiento en alguna etapa de rehabilitación para los pacientes en adicción? Em, Depende de la comorbilidad. Nosotros lo que utilizamos sería como un potenciador. Si el paciente, a pesar del tratamiento, no está viendo una respuesta significativa en cualquier parte del proceso de rehabilitación, puede tomar esta alternativa. No es dolorosa, no es invasiva, tiene muy pocos efectos adversos, hay muy pocas contraindicaciones. Sería como un potenciador. Lógicamente lo que pedimos es que primero que el paciente que sea voluntario, porque dices, oye, pues en lugar de llevarlo a la clínica, lo llevo ahí a la estimulación, no va a servir. El paciente tiene que estar de acuerdo con el tratamiento, tiene que acudir a terapia, tiene que estar de acuerdo con tomar algún medicamento para que de esa manera funcione de manera adecuada. Probablemente cuando ese paciente haga esas o tome esas decisiones, sea un candidato. Si lo llevan así casi amarrado y ya con la estimulación se va a curar, no es tan potente, y si pudiéramos hacer eso, pues ya hubiéramos conquistado el mundo. Muchas gracias. Pues muy interesante su explicación, los beneficios que tiene esta intervención, ¿no? Y cómo no solamente mejora ciertos síntomas de la adicción, ¿no? Como es el craving, como es este, pues el bajo, o bueno, más bien las recaídas, ¿no? Y pues para darle y agradecerle, ¿no? Esta ponencia tan interesante. Este, vamos a pasar a agradecerle su grata presencia, doctor Luis Fernando Díaz, y haremos entrega